En este video vamos a hablar de los equivalentes de Thevenin y de Norton para circuitos en régimen permanente, sinusoidal. Como ya se había visto en videos anteriores, el equivalente de Thevenin y el equivalente de Norton nos sirve para resumir un circuito en una fuente en serie con una impedancia o en una fuente de corriente en paralelo con una impedancia. El primero es el equivalente de Thevenin y el segundo es el equivalente de Norton respectivamente. Para hallar la tensión de Thevenin y la impedancia de Thevenin, o la corriente de Norton y la impedancia de Norton, es el mismo procedimiento el cual se veía en casos anteriores. Si usted quiere hallar la tensión de Thevenin, hay que desconectar la carga del circuito y hallar la tensión entre terminales de esa carga, y la tensión que se encuentra ahí es la tensión que nosotros llamamos tensión de Thevenin. Y para hallar la impedancia de Thevenin tendríamos que apagar todas las fuentes del circuito e encontrar la impedancia equivalente entre los terminales, y así hallaríamos esa impedancia. Si existe en el circuito fuentes dependientes, entonces no podríamos apagar la fuente dependiente, apagaríamos todas las fuentes independientes y la fuente dependiente seguiría estando en el circuito. Entonces tendríamos que colocar en terminales una fuente de tensión o de corriente y hallar cuál es, si colocamos una fuente de tensión, hallar cuál es la corriente que fluye a través de ella y hallar la impedancia de Thevenin, haciendo esa tensión que nosotros la fijamos sobre esa corriente que nosotros encontramos en el circuito, y esa sería la impedancia de Thevenin para ese circuito. Entonces se aplica la misma filosofía. Entonces vamos a resolver un ejercicio. Tenemos este ejercicio que está acá. Nos piden hallar el equivalente de Thevenin entre los terminales A y B. En este caso no voy a resolver el equivalente de Thevenin, voy a resolver el equivalente de Norton. Hallo el equivalente de Norton y por transformación de fuente llego al equivalente de Thevenin. Entonces pienso hacer eso. Tenemos este circuito tal como está acá, tenemos esta fuente de tensión, tenemos esta capacitancia, esta resistencia, esta otra resistencia y esta inductancia, y la idea es conseguir acá pues el equivalente de Thevenin entre A y B. Entonces, ¿cómo hacemos? Primero que todo, hallemos cuál es la impedancia de Thevenin, cuál es la impedancia de Norton. En este caso lo voy a resolver por Norton. Entonces la impedancia de Norton sería dejar estos dos terminales abiertos y apagar todas las fuentes e encontrar cuál es el equivalente. Si nosotros apagamos la fuente, el circuito que nos queda es este, con la fuente apagada. Esa fuente es una fuente de tensión, nos queda como corto, y entonces miren que este nodo se conecta con el nodo de abajo, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque este circuito se puede reescribir de esta forma. Tenemos este circuito, es el mismo que está ahí, y ese circuito se puede reescribir así. Miren muy bien, este punto está conectado con el punto de abajo, y mire que este es el punto A. Entonces vamos a llamar esto el punto A. El punto A está conectado con un condensador que va a este punto de tierra. Punto A está conectado con el condensador que va a este punto de conexión. Y mire que el punto A va conectado con una resistencia también al mismo punto. Entonces el punto A va conectado con una resistencia al mismo punto, este punto que está abajo. Entonces mire que este elemento y este elemento quedaron en paralelo, estos dos quedaron en paralelos. Importante, este y este están en paralelo. Ahora miremos el punto B, este es el punto B. El punto B va conectado con una resistencia al mismo punto de abajo donde están conectados todos. Entonces el punto B va conectado con una resistencia al mismo punto de abajo donde están todos. Y este punto B va conectado con un inductor, el punto B va conectado con un inductor al mismo punto de abajo. Entonces vemos que estos dos elementos están en paralelo y estos dos elementos están en paralelo. El equivalente de este paralelo que hay acá nos da 2,88 menos 3,84i. Y el equivalente de este paralelo acá nos da 3,6 más 1,2i. Y si ustedes ven, este elemento de acá quedó en serie con este elemento de acá, y esos dos elementos en serie él es el equivalente entre A y B. La suma de este más este nos da 6,48 más 2,64i, que esto es igual a la Z de Norton, que es igual a Z de Thevenin. La impedancia de Norton es igual a la impedancia de Thevenin. Listo, acabamos de hallar nuestra impedancia. Ahora lo que intentamos hacer es encontrar nuestra corriente de Norton. ¿Cómo hallar la corriente de Norton? Pues lo que dicen, para hallar la corriente de Norton, lo primero que tenemos que hacer es llegar a este circuito, obviamente volver a encender la fuente
y cortocircuitamos los dos terminales. La corriente que circule por esos terminales cortocircuitados se le conoce como corriente de Norton. Entonces hagamos eso. Si nosotros cortocircuitamos esos dos terminales, vemos acá que están cortocircuitados, la corriente que va por acá es la corriente de Norton que queremos hallar. Entonces vamos a asumir una corriente I1 en este sentido, una corriente I2 en este sentido y una corriente I3 en este sentido. Y como tenemos tres mallas, entonces podemos encontrar pues tres ecuaciones. Nuestra primera ecuación sería, empecemos por acá, más menos 6J por nuestra corriente I1, más menos 6J por nuestra corriente I2, más, venimos acá, esta resistencia, más 8 por nuestra corriente I1, que es la corriente que se mueve por acá, nuestra corriente I1, menos 8 por nuestra corriente I3, menos nuestra fuente 120, un ángulo de 75. Como entra acá menos, la podemos pasar al otro lado y queda positiva. Aquí factorizando, entonces factorizamos los valores de I1, 6 y 1 y 8 y 1, nos quedaría 8 menos 6 J y 1, y nos queda este término de I2 y nos queda este término de I3, y tenemos nuestra primera ecuación. Listo, tenemos la primera ecuación. La segunda ecuación es muy simple. Nuestra segunda ecuación empieza con 4 y 2 que tenemos acá, más 4 por I2, más menos 6J por I2 y más menos 6J por I1. Menos 6J por I2 menos 6J por I1, y esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque aquí en este elemento no hay tensión, entonces no hay nada que sumar ahí, solo es este elemento y esta tensión de este elemento en esa malla, y tiene que dar igual a 0. Listo, y acá factorizamos nuestros valores de I2, 4 I2 y menos 6J, entonces menos 6J más 4 I2 más menos 6J y 1. Tenemos nuestra segunda ecuación, y nuestra tercera ecuación es la ecuación de esta malla, que sería más J12 más 12J más 12J por nuestra corriente I3, 12J por nuestra corriente I3, listo, más de este, más 8 por I3 y menos 8 por I1. 8 por I3, 8 por I1. Factorizamos I3 e I3, nos queda 8 más 12J, I3 y menos 8J igual a 0. Y tenemos primera ecuación, segunda ecuación y tercera ecuación. Tenemos tres ecuaciones, y tres ecuaciones con tres incógnitas. Eso es lo que queremos hacer, encontrar esas tres corrientes. Escribimos eso de forma matricial, en un sistema matricial. Nos quedaría este primer término 8 menos 6J, para el término de I2 nos queda menos 6, y para el término de I3 nos queda menos 8. Para el término I1 nos queda menos 6, entonces va menos 6 acá. Para el término I2 nos queda menos 6 más 4, menos 6 más 4. Y para el término I3 no hay nada, entonces nos queda 0. Para el término I1 nos da menos 8. Para el otro valor I2 no tiene ningún valor, entonces da 0. Y para el otro valor de I3 queda 8 más 12J. Y esto es igual, bueno, esto va multiplicado por el vector de 1 y 2 y 3, y esto es igual a 120 a un ángulo de 75, que es el lado de esta primera ecuación, lo que está al otro lado de la primera ecuación, y nos queda 0, 0 en las otras dos ecuaciones. Resolviendo este sistema de ecuaciones nos dan estas corrientes. I1 es igual a este valor, I2 es igual a este valor, e I3 es igual a este valor. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Recuerden que al principio lo que nosotros necesitamos es encontrar esta corriente de Norton. Entonces, ¿qué es esta corriente de Norton? Podemos decir que la corriente de Norton, si nosotros la vemos acá, es igual a las dos corrientes que van en ese sentido. Es igual a la corriente I3 que va en ese mismo sentido, más nuestra corriente I2 que va en ese mismo sentido. Entonces nuestra corriente de Norton es la suma de esas dos corrientes. Si nosotros ya sabemos I2 y ya sabemos I3, entonces nuestra corriente de Norton es igual a I2 más I3, que es la suma de este elemento y este elemento. Al sumar esos dos factores nos da 5,39 a un ángulo de 73, 5,39 a un ángulo de menos 117,35 grados. Y esto está en amperios. Esa es nuestra corriente, la corriente de Norton, la corriente que va por ese corto.
Entonces nuestro circuito equivalente de Norton nos queda de esta forma. Nos queda 5,4, aproximamos esto a un 4, 5,4, un ángulo de menos 117,35 grados. Y nuestra impedancia en paralelo es 6,48 menos 2,64i. Esto es igual al Z de Norton y es igual a la misma impedancia de Thevenin. Ya sabíamos eso. Listo, pero no nos están pidiendo el equivalente de Norton, nos están pidiendo el equivalente de Thevenin. Entonces, haciendo esto por transformación de fuentes, entonces la impedancia de Norton es la misma impedancia de Thevenin, entonces aquí la tenemos la misma impedancia. Y nuestra tensión nos daría de multiplicar este valor, esta impedancia, por esta corriente. Al multiplicar esos dos valores, nos da nuestra tensión de Thevenin. Esto es B de Thevenin. Es 37,78, un ángulo de menos 139,5 grados. Y listo, este es el equivalente de Norton que nos estaban pidiendo en el ejercicio al principio, y eso es todo. Espero que estén muy bien y que hayan entendido este video. Hasta luego.